Nos dice un gran globo meteorológico de masa 226 kilogramos se llena con gas helio hasta que su volumen es 325 metros cúbicos. Suponga que la densidad del aire es 1.20 kilogramos sobre metros cúbicos y la densidad del helio es 0.179 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya, la primera incógnita es que nos pide calcular la fuerza de flotación que actúa sobre el globo. Fuerza de flotación o fuerza de empuje, que son lo mismo. Utilizamos la fórmula de la fuerza del empuje, que nos dice que es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Ya. Entonces acá tenemos la fuerza de flotación que actúa sobre el globo, ¿no? Yo la puse como una B, para que tenga tipo, no sé. Ya, la fuerza de flotación es igual a la densidad del aire por la gravedad. La densidad del aire ya sabemos que se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad se mide en metros sobre segundos al cuadrado, 9,8 en este caso. Y el volumen del globo se mide en metros cúbicos. Y ya como tenemos también el volumen del globo, tenemos esos tres datos. Ya nos puede salir la fuerza de flotación o fuerza de empuje. Ya tenemos 1.2 kilogramos sobre metros cúbicos por 9.8, que es la gravedad, metros sobre segundos al cuadrado por 325 metros cúbicos. Los metros cúbicos se van porque este está en el denominador y este está en el numerador, entonces se elimina. Y nos queda kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado, que nosotros sabemos que esos son newtons. En sí nos sale la respuesta 3822. 3822, pero ya lo pusimos por 3.82 por 10 a la 3 newtons, que serían 3.82 kilonewtons. Ya. Continuamos con la segunda incógnita. Nos dice, encuentre la fuerza neta sobre el globo y determine si el globo se elevará o caerá después de ser liberado. La fuerza neta nosotros la hallamos con la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ya que nos dice si caerá o se elevará más. Entonces está trabajando en el plano Y, en el eje Y. Ya, tenemos que hacer la sumatoria de todas las fuerzas. Tenemos la fuerza que ya sacamos, que es la fuerza de flotación, menos el peso del globo. Menos ¿por qué? Porque acá ya, les voy a explicar después por qué ya. Menos el peso del helio. Ya, entonces acá tenemos la fuerza de flotación menos, es menos porque la gravedad como va para abajo, ya pues más por menos y ya se va a ir menos. Y acá también por eso es menos. Entonces sería masa del globo por la gravedad menos la densidad del helio por la gravedad por el volumen del globo. ¿Por qué acá ponemos la densidad del helio por el volumen del globo? Fácil y sencillo, porque son directamente proporcionales. Bueno, después ya tenemos un factor común, que sería la gravedad. Tenemos B menos la gravedad por la masa del globo por la densidad del helio por el volumen del globo. Y ahí tenemos nuestro factor común. Solo reemplazamos valores ahora. Tenemos que nuestra fuerza de flotación es igual a 3.82 kilonewtons menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es nuestra gravedad, por 226 kilogramos, que es la masa del globo, y el producto entre la densidad del helio y el volumen del globo. Todo esto nos vendría a salir un valor positivo, que saldría 1.04 por 10 a la 3 newtons, o 1.04 por kilonewtons. Disculpe. Ya. Ya que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, y la masa por aceleración es mayor que 0, porque acá tenemos que es mayor que 0, la aceleración en el eje Y será positiva y por ende el globo se va a elevar. Y esa sería la respuesta, el globo se eleva. Ya, y nos dice en la tercera incógnita, nos dice la masa adicional que puede soportar el globo en equilibrio. O sea, ¿cuál es la masa adicional que puede soportar el globo en equilibrio? Nos está pidiendo. Entonces, para poder desarrollar este ejercicio,
Igualamos nomás, pues si está en equilibrio, disculpe. Igualamos nomás, si es que la masa está si es que está en equilibrio todas las fuerzas, todo debería ser igual a cero. Entonces tenemos que todos nuestros valores de carga, todas nuestras fuerzas, menos la carga debería ser igual a cero. Y si la carga la pasamos para el otro lado, sería positivo y tendremos que, nosotros tenemos el valor de la carga. Entonces sería la carga es igual a esas fuerzas. Bueno, eso es un valor ya. Entonces nos pide la masa. Ahí nos hemos decidido un poquito, porque si nos pide la masa, nosotros sabemos que hay una relación con respecto entre el peso, la masa y la gravedad. Entonces, si sabemos que hay una relación con respecto al peso, la masa y la gravedad, nosotros podríamos saber que peso es igual a masa por gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. El doble carga es el peso. Entonces, si el peso nosotros, masa por gravedad, pasamos gravedad dividiendo, entonces ya sería eso. Tenemos el peso de la carga, que es 1.04, tenemos la gravedad, y con eso podemos hallar la masa, que son 106 kilogramos. Espero que se me haya entendido. Fue un ejercicio medianamente entendible. Muchas gracias por su atención. Una pregunta. Dígame, ingeniero. Para el grupo. En la última parte del ejercicio, ustedes han sacado que con 106 kilogramos el globo está en equilibrio. La pregunta es, con 106 kilogramos de carga, ¿el globo se eleva o ya no se eleva? No se eleva. Si se encuentra en equilibrio ya no se eleva, se encuentra estático. Si pasa de los 106 kilogramos y tenemos solo esto, ya pues, supongo que va a ver. Si pasa de los 106, el globo empieza a caer hacia abajo, en dirección hacia abajo. Empieza a descender el globo. Bueno, si pasa de los 106, estamos de acuerdo en que va a descender. Claro. Pero si es exactamente 106... El globo flota, se mantiene ahí, en el aire. Claro, el globo, el 106 es el punto, vamos a ponerlo así, que es el punto estático. Donde flota, empieza a flotar el globo. Exacto. Y sí, o sea, y si es le menos, metemos el globo más va a o estar menos empezando a peso, subir. va a haber la variación y va a ser un sistema dinámico. ¿Me dejo entender? ¿Alguien que tenga en el aula alguna otra opinión? Si puede levantar la mano. ¿Alguien que tenga en el aula alguna otra opinión? Bueno, para aclararles el tema. En principio, felicitar al grupo, el ejercicio está bien resuelto. Y en cuanto a la última pregunta, esos 106 kilogramos es la cantidad de masa que va a actuar como carga para que el sistema esté en equilibrio. Si el sistema está en equilibrio, no hay aceleración. Hasta ahí estamos de acuerdo. No se acelera. Pero el hecho de que no se acelere no significa de que no se mueva. La aceleración son los cambios de velocidad en el tiempo. Es decir, si tiene una velocidad pequeña y pronto una velocidad mayor, entonces se acelera. Eso implica aquí, así como están las cosas, que el globo no se acelera, pero podría empezar a flotar a velocidad constante. Puede empezar a elevarse a velocidad constante. Si nosotros le quitamos un poco de masa, entonces se acelera más. Pero si le agregamos, como ustedes ya habían precisado, un poco más de carga a ese globo, entonces el efecto de la masa adicional va a hacer que el globo más bien empiece a descender. Solamente eso, recuerden que la segunda ley de Newton establece de física 1 que las fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración, pero además que la aceleración es cambios de velocidad en el tiempo. Si no hay aceleración,
la velocidad es constante. ¿Ya? Eso nada más. Por favor, dejamos... Ingeniero, Sí, disculpe, dígame. sería constante, pero solo en X, solo constante en X, ¿verdad? No. Constante Bien. Y. A ver, En Y permítanme. también. Ok. Sí, permítanme ir a la pizarra. Lo que ustedes tienen en ese ejercicio es un sistema, ¿no? Es un sistema en el cual tenemos un globo aerostático, bueno, mejor así, van a disculpar, y aquí una carga. Entonces, tengo, como ya lo han planteado bien, el peso del globo, el peso del gas, ¿verdad? El peso de la carga y la fuerza de empuje o flotación. Cuando ustedes plantean el equilibrio, entonces decimos sumatoria de fuerzas igual a 0. En este caso, todas las fuerzas, todas están en el eje vertical, todas. Tendríamos 3 pesos. El único peso, 3 pesos hacia abajo, el único peso E hacia arriba. Entonces, E en J y los demás, el valor de el peso del globo, como del gas, como de la carga, están también en J, pero hacia abajo por efecto de la gravedad, como ya ustedes lo han precisado. Y bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. Cuando me dicen que eso es igual a 0, la aceleración en Y, fíjense aquí, en Y también va a ser 0. Y estos son cambios de velocidad en Y respecto al tiempo. Concluimos que no hay cambios de velocidad respecto de Y. O la única forma es de que la velocidad en Y pueda ser constante. La pregunta pudo haber sido, en este caso, hallar el valor de la masa que puede llevar el globo a velocidad constante. La pregunta, ¿no? Si hubiese respondido de la misma forma como lo han hecho ustedes. Para que esta velocidad sea constante en Y, su aceleración debe ser 0 y el peso mínimo para que el globo vaya con velocidad constante hubiera sido el dato que ustedes han encontrado. Muy bien. Entonces, puede compartir Rebeca o Miguel Ángel o Vélez. Sí, ingeniero, vamos a compartir. Miguel va a compartir y yo voy a exponer. Perfecto. Entonces, así empezamos. Ganamos tiempo. Ya está compartiendo, Miguel. Ya, sí, ya lo vemos. Ingeniero. Compañeros, buenos días. A nosotros nos ha tocado el ejercicio, bueno, nosotros lo hemos considerado como el 1, como el que teníamos que exponer. Y nos dice, en la figura, una araña está descansando después de comenzar a girar su red. La fuerza gravitacional sobre la araña ejerce una fuerza descendente de 0,150 newtons en la unión de los 3 hilos de seda. La unión soporta diferentes fuerzas de tensión en los 2 hilos por encima de ella, de manera que la fuerza resultante sobre la unión es 0. Los 2 hilos inclinados son perpendiculares y hemos elegido los ejes X y Y a lo largo de ellos. La tensión TX es 0,127 newtons. Encuentre A, la tensión TY, B, el ángulo del eje X con la horizontal y C, el ángulo del eje Y con la horizontal. En nuestro ejercicio lo primero que hicimos fue hacer el diagrama de cuerpo libre.
ahí podemos ver que están las dos tensiones, la tensión Y, la tensión X y el peso de la araña. Este peso lo hemos descompuesto. En el eje X tenemos menos el peso por el coseno del ángulo y en el eje Y tenemos menos el peso por el seno del ángulo. Entonces ahora hemos igualado, como podemos ver al lado derecho arriba, donde el peso es igual a la suma de las dos componentes. En este caso son negativas, entonces menos el peso por el coseno del ángulo menos el peso por el seno del ángulo. Y ahí nos da como un dato que el peso es de 0,150 newtons, entonces lo hemos reemplazado. Nos quedaría como menos 0,150 coseno del ángulo menos 0,150 seno del ángulo en newtons. Entonces, primero, para hallar la tensión en T, lo que hemos hecho es hallar la suma de las fuerzas. Como sabemos, estas son iguales a 0. Entonces la fuerza neta va a ser igual a la tensión X más la tensión en Y más el peso, y todo esto va a ser igual a 0. Ahora, primero hallamos las fuerzas en X, que sería igual a la tensión en X, que es 0,127 newtons, más la componente del peso en el eje X, que sería menos 0,150 coseno del ángulo, y esto es igual a 0. Lo mismo hacemos con las fuerzas en el eje Y, que es la tensión en Y, que no tenemos su valor, menos 0,150 seno del ángulo, que es igual a 0. Lo que necesitamos hallar aquí es el ángulo. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo. Utilizamos la ecuación de las fuerzas en X para poder hallar nuestro ángulo. Empezamos a resolver como una ecuación normal y bueno, al final nos queda que el ángulo es igual al coseno elevado a la menos 1 de 0,127 sobre 0,150. Y esto nos da un ángulo de 32,15 grados. Teniendo este ángulo, ahora podemos hallar la tensión en Y, que es nuestra fórmula B de las fuerzas en Y. Lo único que hacemos es reemplazarlo. Tenemos que la tensión en Y es igual a 0,150 por el seno del ángulo. Ahora ya sabemos que el seno del ángulo, que el ángulo en sí es 32,15. Entonces lo reemplazamos, lo resolvemos y nos sale que la tensión en Y es 0,08 newtons. Este sería nuestro. Que esta nos dice θ con X. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es contraposición, una propiedad fundamental de los ángulos, que dice que dos ángulos cuando son opuestos tienen el mismo valor. Entonces aquí nos damos cuenta que el ángulo que forma el peso con una de sus componentes es igual a θ. Entonces si este ángulo lo contraponemos al otro ángulo de aquí arriba, también valdría θ. Y si nos damos cuenta, ese ángulo θ más este ángulo θ de X nos va a dar 90 grados. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo. Aquí tenemos θ más θ de X es igual a 90, lo resolvemos como una ecuación normal y nos saldría 90. Ahora que ya tenemos cuánto vale θ, lo restamos. 90 menos 32,15, nos saldría 57,9 grados. Y esa es la respuesta B. Y finalmente tenemos aquí la C, y que hacemos exactamente lo mismo, pero en este caso es mucho más fácil, ya que nos pide hallar el ángulo del eje Y con la horizontal. Y si nos damos cuenta, el ángulo del eje Y con la horizontal es opuesto a θ también. Entonces aquí ya no hacemos ninguna operación, simplemente lo igualamos. Y ese ángulo del eje Y con la horizontal es igual a 32,15. Y eso sería todo, compañeros. Muy bien, una pregunta. En la página donde ya ustedes resuelven la pregunta 1, arriba se deja ver que el valor del peso tiene una componente por coseno del ángulo y otra componente por el seno del ángulo. Y sin embargo, cuando ustedes sustituyen en la parte A, han usado solamente un valor que es 0,15 coseno de θ,
¿Me puede explicar por qué ha usado un solo valor y ya no el otro? ¿Alguien del grupo también pueden actuar? Ya, yo. Mire, bueno, primero, ingeniero. Este, primero, el peso lo hemos descompuesto, como usted dice, en peso coseno del ángulo y peso seno del ángulo. Sí, no es que, bueno, usamos solamente uno, ya que es respecto a un eje, o sea, el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, si nos ponemos mirando el eje Y, podemos ver que ya aplicando nuestras propiedades, o sea, de la sumatoria de fuerzas en Y, la tensión Y sería tensión Y menos el peso del seno del ángulo. Eso es por propiedad bueno, el equilibrio, la primera condición. Y luego en la parte donde dice la fuerza total en X es igual a tensión en X menos el peso del coseno por coseno del ángulo. Es por eso que solamente usamos uno en cada lado. Bien. Aquí la sugerencia para el grupo sería que donde han puesto peso, debajo del 0.08 newtons que está con rojito, le hubieran colocado W menos W coseno de teta en I. Su eje Y coincide con la tensión en X y ahí está el eje X. Entonces ahí faltaría precisar que esa es una componente en X y el otro W seno de teta negativo J para poder hacer más abajo sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Yo les aconsejo que arriba hubieran puesto esos vectores unitarios. Sí, Angels, dígame. Angels Quispe, levanta usted la mano, diga. ¿Cuál es su opinión? Inge, yo quisiera hacer una pregunta, algo básica, ¿Ya? para ver cómo se han preparado, ¿no? Porque el ejercicio me parece muy bien. ¿Ya? Yo quisiera saber, en este caso, de las tensiones que crea la araña, ¿por qué no se genera una normal? Que me expliquen por qué no se genera la normal. Nada más, o sea, en el T sub Y, porque se supone que son sostenes. ¿Ya? Muy bien, Brian. Brian va a explicar, creo. ¿Yo, Inge? No, perdón. ¿Quién es el del grupo? Pensé que Brian estaba formando. A ver, Carmen. Lo escuchamos. Yo he preguntado si es que si es que existe una fuerza normal de reacción, ¿no? Si es que existe una fuerza normal de reacción y si existiera, ¿por qué no lo han tomado en cuenta o cuál es? Miguel Ángel Vilcanqui. Me parece que no, porque no se apoya en sí, en la superficie. Excelente respuesta. ¿Quién fue el de la respuesta? Yo, Miguel Ángel. Miguel Ángel Vilcanqui. Excelente. Perfecto. Aquí sí existe fuerza normal de reacción. Porque me estoy apoyándome en, ¿no? Entonces, acá sí puedo hablar de fuerza normal. Punto de apoyo. Acá no me estoy apoyando. Inge, pero en el caso del segundo ejemplo que usted está dando, si usted empuja la fuerza, el apoyo crea un ángulo. Entonces, esa fuerza con el apoyo va a crear un ángulo que lo va a proyectar hacia la normal. ¿A qué me refiero? ¿A qué quiero llegar? De que esa normal que usted ha puesto no solo va a ser en esa dirección. ¿Me dejo entender? Va a haber una... Si es un punto de apoyo, es tangente a la zona de contacto. Tendría una sola dirección.
Hacia el otro lado no aparece fuerza de reacción, porque tengo un solo punto de contacto. La física hay que aplicarlo. Entonces, repito, si yo me apoyo aquí, así, la fuerza de reacción normal de la pizarra es hacia el otro lado, es la que me está sosteniendo. En este caso sería, por ejemplo, lo que he dibujado acá con rojo. ¿De acuerdo? Pero si por mala suerte hago o quiero apoyarme, ¿no? Lateralmente, no va a haber nada que me contenga. Haga una fuerza normal, pero esa fuerza normal no me va a servir de mucho. Va a estar saliendo de la pizarra así. Mira, la fuerza que yo estoy aplicando, que es mi peso, está yendo en otro sentido. Y lamentablemente voy a caer. Entonces, que esto no sirva para cuando nosotros hacemos manipulaciones y ustedes van en algún momento van a dirigir maniobras. Y eso tiene que ser en aplicación de cómo están organizando sus fuerzas. Si voy a contener con cuerpos rígidos o algo que se parezca, ¿no? Pero si vamos a tensar, con cables. Y ojo, la posición del cable siempre soportando tensión. No al revés. No puedo confiar en un cable, como les decía, en el caso del mástil, está cayendo y pensar de que si el cable lo pongo aquí lo voy a contener. El sentido común me dice que no es así. Pero a veces perdemos sentido común cuando nos dejamos llevar mucho por los esquemas teóricos. Y allí es que yo les invoco a que tengan mucho cuidado. Muy bien. Entonces continúo con el ejercicio 4 que dice: una esfera plástica flota en agua con un 50% de su volumen sumergido. Esta misma esfera flota en glicerina con 40% de su volumen sumergido. Determine las densidades de la glicerina y la esfera. Sabemos que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, para hallar la densidad de la glicerina, sabemos que el 40% del volumen de la esfera está sumergido. Así es que dividimos entre 100 para conseguir 0.4. Y la densidad de la esfera la dividimos entre 0.4. Que sería, ¿no?, el 40% en números. Y solamente dividimos. Aquí puse 500, el 50% de la esfera, que sería la mitad de 1000, la densidad del agua. Y al dividir esto consigo que la densidad de la glicerina viene a ser 1200 kilogramos por metro cúbico. Lo mismo para obtener la densidad de la esfera. Sabemos que la mitad de la esfera está sumergida. Así es que solamente divido 0.5 la densidad del agua multiplicada por 1000 kilogramos por metro cúbico, que es el 50% de la esfera, por la densidad del agua, y viene a ser 500 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad de la esfera. Son ejemplos sencillos, la verdad, que nos tocaron. Muy bien. Pregunto allí, ¿qué es lo que está aplicando cuando dice que la densidad de la glicerina por el 40% del volumen de la esfera es igual a la densidad de la esfera por su volumen? ¿Qué es lo que está aplicando usted ahí? Ya. Pregunta para todo el aula y quien desea participar puede levantar la mano. Allí en el problema tenemos de que las esferas están flotando. Las esferas están flotando algo así. Esta tiene el 50% del volumen sumergido y la otra tiene solamente el 40% del volumen sumergido. Entonces, hay dos fuerzas. Por eso que yo les pido que en sus soluciones sustenten, ¿no? O acompañen con gráficos.
En este caso, la fuerza de flotación o empuje 1, voy a llamarle, sería igual a el peso específico, en este caso del agua, por el volumen sumergido. Acá igual, el empuje 2, el peso específico del agua por el volumen sumergido. Como decía nuestra compañera Rebeca, me parece leí por allí un comentario, peso específico, densidad por gravedad, pero cuando multiplico por volumen es el peso del volumen desalojado, ¿se acuerdan? Y del otro lado voy a tener el peso de la esfera. Algo parecido a esto, densidad por volumen, pero densidad del cuerpo por su gravedad, peso específico, y el volumen de la esfera. Cuando ustedes aplican estos dos, están garantizando que hay equilibrio entre el peso y la fuerza de flotación. Lo que yo esperaba que me digan es, se están equilibrando el peso de la esfera con la fuerza de flotación. En ambos están referidos, ¿no?, a un volumen de la esfera que es el 100% para el peso, pero para el volumen desalojado solamente el 40%, aquí, densidad del agua por gravedad, densidad del agua por gravedad. Si fuese agua u otra sustancia, por el 40% del volumen de la esfera. Y ahí ustedes han podido relacionar y ya sacan densidad.